De modo que ahora que entiendes la estructura de una campaña de anuncios en Facebook e Instagram, pasemos a la siguiente parte, que es cómo estructurar nuestras campañas de anuncios de Facebook e Instagram. Y es que la estructura que tú utilizas en tus campañas es fundamental. Es decir, cuántas campañas creas, dentro de cada campaña cuántos conjuntos de anuncios y dentro de cada conjunto de anuncios cuántos anuncios, ya que estas son las partes que acabamos de repasar. Y si no utilizas una estructura adecuada, vas a limitar las ventas de tus anuncios. De hecho, simplemente cambiando la estructura de una campaña, las ventas pueden tener un giro de 180 grados. De modo que acá vamos a ver cómo hacerlo de la forma correcta, ya que el error más común al estructurar campañas de anuncios en Facebook e Instagram o Facebook e Instagram Ads es que usan la estructura 1-1-1, es decir, utilizan solamente una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Pero eso es algo que limita enormemente las ventas que puedes generar porque no estás testeando ningún público ni ningún anuncio. El objetivo de esta estructura que creó Facebook es crear una campaña grande con un objetivo y dentro de esta campaña crear múltiples conjuntos de anuncios para probar cuáles son los públicos que mejor responden a nuestra publicidad y dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios crear múltiples anuncios para encontrar cuáles son las imágenes, videos o textos que mejores resultados nos entregan. Eso es precisamente lo que nos permite esta estructura que Facebook creó con 3 partes. Si utilizas una estructura 1-1-1, únicamente una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio, estás apostando todo tu dinero a una única variable, lo cual es extremadamente arriesgado porque aún no sabes si va a funcionar o no y además está atando de manos a Facebook porque no tiene posibilidades de mostrar tu presupuesto con otros anuncios u otros conjuntos de anuncios. Está totalmente enfocado en una única posibilidad. Así que, ¿cómo deberías estructurar tus campañas de anuncios? Al principio, lo que queremos encontrar es cuáles son los públicos que convierten. Es decir, creamos una campaña con múltiples conjuntos de anuncios y cada uno con algunos anuncios, pero el objetivo principal al principio es encontrar cuáles son los públicos que mejores resultados nos dan. Y por eso es algo así, creamos como una malla en la cual la tiramos y luego recogemos para saber dónde estamos pescando, dónde están nuestros clientes. Y bueno, una vez encontramos cuáles son los públicos que convierten, ahí sí nos enfocamos en los anuncios. Una vez ya encontramos cuáles son los conjuntos de anuncios que mejores resultados nos están dando, porque recuerda que a nivel conjunto de anuncios colocamos estos públicos, luego empezamos a agregar más anuncios dentro de estos públicos, pero es porque sabemos que ya son rentables. ¿Cómo se ve esto? Al principio creamos una campaña con, por ejemplo, 2 conjuntos de anuncios, en los cuales vamos a probar cuáles son los públicos que mejores responden a nuestros anuncios. Acá hay un público y acá hay otro, y puede ser con intereses diferentes, públicos similares diferentes, públicos personalizados diferentes, etc. Y dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios, además, agregamos 2 anuncios para darle cierto campo de acción a Facebook. Podría ser una imagen y un video. Y muy importante, los anuncios que utilizamos dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios tienen que ser iguales. Acá podemos agregar imagen 1 y video 1 y acá imagen 1 y video 1 o imagen 1 e imagen 2, imagen 1 e imagen 2, lo que sea, pero es muy importante que también tengas 2 anuncios como mínimo dentro de cada conjunto de anuncios para que Facebook pueda distribuir tu presupuesto dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios. Dejamos esta campaña andar durante algunos días. Imagínate que es como si estuviéramos tirando esa red del pescador. La dejamos andar durante algunos días y luego nos damos cuenta que el conjunto de anuncios 1 nos dio mejores resultados. Eso vamos a ver cómo evaluarlo en el módulo número 6, en el cual ya vamos a ver cómo analizar y optimizar campañas de anuncios que están andando. No te preocupes. Acá encontramos, por ejemplo, que este conjunto de anuncios nos está generando más compras o tiene un costo por cliente potencial más bajo o un costo por conversación más bajo, dependiendo de cuál es tu indicador clave. Y una vez descubrimos que este es nuestro público ganador, ¿qué hacemos? Pausamos el conjunto de anuncios que no nos dio resultados y luego empezamos a agregar más anuncios dentro de este conjunto de anuncios porque ya sabemos que es un público ganador. A eso se le conoce como escalar horizontalmente una campaña y lo vamos a ver en el módulo número 7. Una vez encontramos campañas o conjuntos de anuncios, ¿qué hacemos? Esta es una de las prácticas que hay que hacer. Pero para poder llegar a este punto tenemos que estructurar nuestras campañas adecuadamente. Si desde el comienzo hubiéramos tenido únicamente una campaña
con un conjunto de anuncios y un anuncio, nunca hubiéramos sabido que había otro conjunto de anuncios que era más rentable y luego que dentro de este conjunto de anuncios también pueden haber algunos anuncios que nos pueden dar mejores resultados. Esa es la importancia de estructurar adecuadamente nuestras campañas de anuncios, poder hacer pruebas efectivas. Y también, entre más presupuesto tengas, más pruebas podrás hacer. Este es un ejemplo muy sencillo, pero si tienes un presupuesto un poco más alto, puedes llegar a hacer algo como esto, y es que puedes tener una campaña ya no con únicamente 2 conjuntos de anuncios, sino por ejemplo con 5, porque tienes más dinero para probar más públicos, y dentro de cada uno de estos conjuntos de anuncios ya no únicamente 2 anuncios como vimos acá, sino que puedes agregar, por ejemplo, 5, y acá pruebas múltiples imágenes, videos, textos, de modo que ya no estás probando únicamente 2 conjuntos de anuncios, cada uno con 2 anuncios, sino 5 conjuntos de anuncios, cada uno con 5 anuncios. Hay más variables que estás teniendo en cuenta y por lo tanto vas a poder encontrar dónde están tus conjuntos de anuncios y anuncios rentables mucho más rápido. Pero esto es directamente proporcional al presupuesto que tienes, porque hay un principio muy importante que nos dijo David Ogilvy, el publicista más importante de la historia, y es: nunca dejes de hacer pruebas y tu publicidad nunca dejará de mejorar. En su época era muy difícil. Él es un publicista del siglo XX y lo hacían con cupones de descuento para saber las personas qué cupón estaban redimiendo más. Pero hoy en día tenemos una ventaja gigantesca que es el Internet. Podemos ver en detalle cuánto está generando cada anuncio y cada conjunto de anuncios, de modo que las pruebas que podemos hacer con nuestras campañas serán mucho más efectivas y de esta forma la rentabilidad de nuestro presupuesto también aumentará, siempre y cuando tengamos la estrategia y la estructura adecuada en nuestras campañas. Más adelante vamos a ver también cómo crear campañas de anuncios en Facebook e Instagram y cómo estructurarlas con diferentes presupuestos. Una empresa que va a invertir $300 al mes, otra empresa que va a invertir $500 al mes, otra que va a invertir $2,000 y otra que va a invertir $10,000 al mes. De modo que con esto tengas una guía dependiendo de cuál es tu presupuesto, cuál es la estructura que más te conviene. Y hablando de presupuesto, veamos otro tema que es muy importante y es cómo dividir el presupuesto de tus campañas. ¿Cuánto deberías invertir en personas que aún no te conocen, es decir, la fase de presentación de tu ciclo de ventas? ¿Cuánto deberías invertir en personas que ya te conocen pero no te han comprado? Evaluación. Las personas que están cerca de comprarte, conversión. Y finalmente, tus clientes pasados, ascensión. En general, así divido el presupuesto de mis campañas. Este es nuestro ciclo de ventas. Y en la fase de presentación, la gran mayoría de veces invierto el 60% del presupuesto, ya que es la fase del ciclo de ventas que está alimentando los demás, que hace girar esta rueda y precisamente al tener personas que no nos conocen, muchas veces tiene la mayor parte del presupuesto. Generalmente está alrededor de un 60%. Luego, con personas que ya han interactuado con la marca pero no han comprado, que se encuentran en la fase de evaluación, tiendo a destinar alrededor del 20%. Para hacerles un seguimiento e incentivarlos a que pasen a estas 2 etapas del ciclo de ventas para que siga girando. Luego, en la fase número 3 de conversión, destino aproximadamente el 10% del presupuesto, porque son menos personas que ya están muy cerca del momento de la compra, pero que igual necesitan un presupuesto especial para que las podamos convertir. Y por último, el 10% en la fase de ascensión con clientes pasados para incentivar a que nos vuelvan a comprar, que constantemente estén viendo nuestra marca y de esta forma nos recomienden y por lo tanto nos ayuden a generar nuevas personas en presentación para que este ciclo gire cada vez más rápido. Esto, a grandes rasgos, es como divido el presupuesto de mis campañas en Facebook e Instagram a lo largo de mi ciclo de ventas, pero va a variar según 2 variables. La primera es el presupuesto que tengas y la segunda, el tamaño de tus públicos personalizados. Y hay un principio muy importante que quiero que por favor recuerdes y anotes esto que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es que entre más pequeño sea tu presupuesto o más grandes sean tus públicos personalizados, más deberías destinar a evaluación, conversión y ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Veamos primero presupuesto y luego públicos personalizados, que son las 2 variables. Presupuesto. Si tienes un presupuesto pequeño, puede que aún no sea necesario que inviertas el 60% de tu dinero en presentación. Con tu presupuesto, puede que invirtiendo la mayoría de lo que tienes en evaluación,
conversión y ascensión, le vas a llegar efectivamente a todas las personas que están en estas etapas, con la ventaja de que al ya conocer tu marca van a ser campañas mucho más rentables, porque hay un principio muy importante de marketing y es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. El objetivo de la fase de presentación es alimentar estas otras etapas para convertirlas, pero si tienes un presupuesto pequeño y ya tienes personas acá, te recomiendo que te enfoques desde el comienzo en estas, porque así el presupuesto que vas a invertir, y al ser reducido tienes que cuidar cada centavo, cada dólar que estás invirtiendo, sabes que lo vas a hacer de la forma más rentable posible. Y de hecho este es un error que yo cometí cuando empecé y que veo que se repite con diferentes empresas a las cuales asesoro. Y es que cuando están empezando y cuentan con un presupuesto pequeño, destinan la gran mayoría a la fase de presentación, a públicos con intereses, públicos similares o incluso segmentación abierta, pero ya tienen, por ejemplo, seguidores en Facebook o seguidores en Instagram o personas en una base de datos de clientes o visitantes en su página web, todos esos públicos personalizados que ya vimos que Facebook nos ofrecía. Y si estuvieran destinando ese presupuesto en estos públicos personalizados mejor, la rentabilidad de sus campañas sería mucho más alta. Y cuando les recomiendo que precisamente se enfoquen, cuando están empezando, en estos públicos de retargeting, la rentabilidad de la cuenta aumenta casi que instantáneamente. También hay unos límites que tienes que tener en cuenta sobre cuántas veces le puedes mostrar un anuncio a una persona antes de quemarla. A eso se le conoce como frecuencia y lo vamos a ver en el módulo número 7. No te preocupes, pero te recomiendo que tengas en cuenta que entre más pequeño sea tu presupuesto, más deberías destinar a evaluación, conversión y ascensión. Deberías llenar completamente estos públicos de retargeting antes de pasar a presentación o públicos fríos, ya que estos tienden a ser menos rentables, pero claramente pues los alimentan para que este ciclo de ventas siga girando. De modo que esa es la primera variable, presupuestos. La segunda es el tamaño de tus públicos personalizados. Incluso si cuentas con un presupuesto, por ejemplo, mediano, y tienes bastantes públicos personalizados, tienes muchos seguidores en Facebook, muchos seguidores en Instagram, tienes una base de datos de clientes bastante amplia o tienes bastantes personas que están visitando tu página web, puede que no necesites destinar el 60% a presentación porque ya tienes múltiples activos que puedes aprovechar y que por lo tanto necesitan una parte un poco mayor de tu presupuesto. De hecho, tengo algunos clientes que están invirtiendo alrededor de $5,000, $8,000 al mes y únicamente están destinando un 20 o un 30% de su presupuesto a presentación, pero es porque tienen comunidades muy grandes y están destinando la gran mayoría de su presupuesto a evaluación, conversión y ascensión, y esto quiere decir que sus cuentas tienen unas rentabilidades altísimas porque están monetizando al máximo las personas que ya los conocen. De modo que te recomiendo que tengas en cuenta esas dos variables. Si tienes un presupuesto pequeño o cuentas con públicos personalizados muy grandes, te recomiendo que enfoques la mayor parte de tu presupuesto en evaluación, conversión y ascensión. Pero estos son dos casos puntuales. La gran mayoría de veces esta es la estructura que recomiendo seguir para garantizar que cada etapa está recibiendo el presupuesto que necesita.